Quiero comenzar hablando acerca de nuestra situación actual, de lo que está ocurriendo en nuestra Colombia, en el mundo. Sabemos que a este punto, en este momento, hay 93 personas en Colombia que están experimentando enfermedad, que tienen el coronavirus, que hay más de 180.000 personas en el mundo que han sido infectadas, de las cuales 7.103 han sido ya dadas por muertas, y que al día de hoy hay 143 países viviendo este flagelo, entre ellos nuestro país, que muchos de nosotros hemos tenido que quedarnos en casa acatando de forma obediente todo lo que ha pasado a nivel gubernamental, todas las indicaciones que se nos han dado, y bueno, estamos juiciosos a la espera en oración, aprovechando este tiempo para compartir en familia. Pero para nadie es un secreto que es un momento de crisis, que es un momento difícil, que tenemos que afrontar como pueblo, como creyentes, como auténticos discípulos de Cristo. Así que hoy vamos a leer un texto en donde de alguna u otra forma los discípulos con Jesús tuvieron que experimentar también una tormenta, un momento complicado, un momento de dificultad, y que nos instruye un poco acerca de cómo Jesús les enseñó a sus discípulos cómo se debe vivir un momento de prueba, de calamidad, de dificultad, un desierto espiritual, una situación compleja que se sale de nuestras manos y de nuestro control. Así que he decidido titular esta predicación Paz en la tormenta. Y quiero irme a un texto que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 41, 41, pero vamos a destruirlo por pequeños pedazos para que nos quede muy claro cómo es enfrentar una crisis, una situación difícil en medio de esta situación que hoy nos toca a nosotros como personas, como hijos de Dios. Quiero comenzar leyéndolo para ustedes. Dice así la primera parte: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Muy bien, en esta primera parte de este texto tan especial hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que Jesús mismo guía a sus discípulos a entrar en un momento de intimidad con Él. Ustedes saben que constantemente los discípulos de Cristo estaban cerca a multitudes. Ellos hacían campañas de evangelización, iban a pueblos, a ciudades, y allí Jesús evangelizaba, hacía milagros, predicaba. Pero este es un momento que Jesús decide vivir en intimidad con las personas más cercanas a Él, con las personas que compartían con Él, que comían junto a Él, con quienes dormía, porque ellos todo el tiempo vivían juntos. Y en medio de la intimidad de los 12 y de Jesús, ellos deciden ir en barco y cruzar un lago. Y yo no sé, porque la palabra no nos dice exactamente si Jesús sabía o no que se iba a desatar una tormenta. Pero la palabra dice que hasta el mismo Espíritu le avisó a Pablo cuando en un momento en donde él era trasladado y llevado a otra ciudad, Pablo supo en su corazón que se iba a desatar una tormenta, que iba a ser un viaje difícil. Es decir, que podríamos inferir que fue Jesús mismo el que decidió vivir ese momento tan complicado y tan difícil para sus discípulos y para él. Pero la pregunta del millón es: ¿por qué Jesús decide sacar de la zona de confort, sacar de un momento espiritual tan cotidiano, tan constante, tan normal como era el de estar en la multitud y en una campaña ministerial, y a través de la intimidad que tenía con sus discípulos dirigirlos a una prueba, dirigirlos a un momento difícil? Y es que quiero que entendamos que en la primera parte de este texto se nos habla de que no sería tan extraño, tan ilógico que Dios nos llevara a un momento espiritual complejo. Y no es ilógico, porque en realidad el Señor a veces zarandea esa zona de comodidad en la que nosotros estamos juntos. Dios permite que nosotros salgamos de esa zona en donde nos sentimos familiarizados, y a través de salir de ese momento el Señor permite en nuestra vida que nosotros vivamos situaciones que prueban y de alguna manera entrenan nuestra capacidad de creer en Él. Y también todas esas verdades espirituales
espirituales que en un momento de bonanza, de felicidad, de paz, de alegría, nosotros proclamamos como que tenemos fe, que creemos en Dios, que confiamos en Él. Pero para nadie es un secreto que solo probamos nuestra fe en un momento de dificultad. Que cuando vivimos un momento de crisis, de alguna u otra manera es cuando verdaderamente estamos seguros y confiados de que esa situación está probando si creemos o no. Si nuestra fe es una fe de accesorio o nuestra fe es una fe real. Claro, se desata una tormenta y ellos están en un barco. Están con Jesús, pero la tormenta es una cosa a la que ellos no pueden intervenir. La tormenta es una situación que se desata y se sale de sus manos, se sale del control de sus vidas. Mira, esto pasa con el clima, esto pasa con el tráfico, esto pasa con cosas que tienen que ver con personas externas a nosotros. Y ocurre que muchas veces nos descomponemos cuando las cosas que se salen de nuestro control y de nuestra vida no están marchando como nosotros lo teníamos planeado. No están ocurriendo como nosotros lo teníamos indicado. Ocurre constantemente y también ese tipo de cosas prueba nuestra fe. ¿Por qué el Señor lleva a sus discípulos a una tormenta? Porque en medio de la tormenta somos entrenados en nuestra fe y probamos si verdaderamente creemos o no. Quiero seguir leyendo el texto para ustedes, para que sigamos entendiendo qué es lo que significa esto. Y vamos a ir a la primera parte del versículo 38. Dice entonces que Jesús estaba, mientras esta tormenta, dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Es increíble porque el autor nos da el detalle de la almohada, y al darnos ese detalle de su corazón, lo que nos está diciendo es que de alguna u otra forma Jesús planeó su descanso, planeó su tranquilidad. Y aquí vamos a ver las dos caras de la moneda, cómo se comportan los discípulos de Cristo y cómo se comporta Cristo, cómo se comporta Jesús en medio de una dificultad. Y lo que nos dice la palabra es que la forma en cómo se comporta Jesús es que se acostó a dormir cómodamente en una almohada. ¿Sabes algo? La paz interior en medio de la tormenta es una de las características espirituales, de las virtudes que más representan a un discípulo de Cristo. En la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos se enfrentaron y los apóstoles se enfrentaron calamidades, dificultades, peligros de muerte, atracos, hambre, frío, incluso cuando los discípulos naufragaron en el mar, como lo hizo Pablo, ellos probaron su madurez espiritual en medio de una tormenta y una dificultad. Es allí cuando nosotros desarrollamos virtudes que no desarrollaríamos en un momento de tranquilidad. Dios aprovecha estos momentos para desarrollar este tipo de cosas y para modelar la paz de Cristo. Cristo de alguna u otra manera modela con su tranquilidad que Él está en medio de esa situación. Vamos a ver un texto que está en Filipenses y que es muy conocido por nosotros. Está en Filipenses 4, desde el versículo 6 hasta el versículo 7. Dice así, Filipenses 4 del 6 al 7. No se aflijan, no se preocupen por nada. Y uno dice, ¿cómo que por nada? Cata, estoy viviendo un momento difícil, Cata, estoy viviendo una situación súper complicada económicamente, no puedo trabajar, no puedo sostenerme, estamos viviendo un momento difícil a nivel de la economía mundial, el dólar se subió, el tema de la bolsa, no podemos salir a trabajar, estamos en cuarentena, nos da miedo, tenemos personas de la tercera edad en nuestra casa, allí en nuestra casa podemos infectar a otros, si nos quedamos en la casa entonces no podemos tener dinero, pero la palabra dice, no se preocupen por nada. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿será que Dios es un Dios ilógico? Se experimentarán la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Voy a parafrasear este texto en mis palabras. Y lo que quiero decirles es lo siguiente. La palabra nos dice, cuando nosotros nos preocupamos, incluso en Jeremías lo decía en Lamentaciones 3.
angustia. Recuerdo mi angustia, mi soledad, mi preocupación, mi sufrimiento. Me pongo a pensar en esto y el ánimo se me viene al piso. En la versión Dios habla hoy dice, me pongo a pensar en eso y me deprimo. Claro, Jeremías sabía que cuando pensaba en cosas tristes y difíciles, sus sentimientos cambiaban para mal. Sus acciones terminaban siendo el resultado de esos pensamientos, de esas angustias interiores. Pero lo que dice Filipenses es, en vez de preocuparte y angustiarte, ve a la intimidad con Dios, órale a Dios, siéntate con Él, pasa tiempos con Él. Ahora que estás a solas con tu familia, saca un cuaderno, arrodíllate delante de Dios, en tu cuarto, en tu sala, en tu pieza. Si puedes hacerlo en familia, maravilloso. Si tú dices, Cata, no puedo hacerlo en familia, mi familia no es tan creyente, no importa, hazlo tú a solas con Él. Y entonces allí donde estés, en cambio, en vez de preocuparte, ora a Dios. Y cuando ores, haz dos cosas. Dice Filipenses 4, pídele a Dios. Pídele sin pena, pídele sin miedo, pídele desde la realidad de tu corazón. No temas, sé genuino, sé sincero. En la palabra dice en Juan que Dios ama a los adoradores, que adoran, que oran en espíritu, pero en verdad, que son sinceros, que no saben hacer poemas quizás, que no saben decir palabras elegantes quizás, pero que desde la realidad que están viviendo en su mente, en su corazón, en su espíritu, oran a Dios, piden a Dios. Y dice segundo, y denle gracias. Cata, ¿cómo le voy a dar gracias si mira este problema en el que estamos, mira lo que estamos experimentando, mira lo que estamos viviendo? Le damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, porque tenemos una mirada trascendente de esa situación que estamos viviendo. Porque no solo vemos la calamidad, la enfermedad, el déficit económico, no solo vemos la soledad en nuestra casa, la cuarentena que para algunos es más difícil que para otros. No, vemos a Dios. Así que dice, y denle gracias por todo lo que Él les da. Porque de antemano sabemos por fe que Él nos sostiene. Y dice, si hacen estas dos cosas, si oran, piden y dan gracias, entonces el Señor dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Sobrepasa todo entendimiento, porque nadie puede comprender por qué un discípulo de Cristo tiene paz en medio de la tormenta. Porque para el mundo la paz es ausencia de problemas, ausencia de dificultades. Porque para el mundo es ausencia de tormentas, pero la paz para el creyente es tener paz en medio de la tormenta, tener paz en medio de la dificultad. Y Juan 16:33, un capítulo en el que Jesús le estaba dando algunas explicaciones, algunas enseñanzas finales antes de morir a sus discípulos. Dice Juan 16:33. Dice, les digo todo esto para que en mí encuentren paz. El mundo les trae aflicción y miedo, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Vamos a leerlo en esta versión. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en Colombia, aquí en el mundo, aquí en el lugar donde estés, en Estados Unidos, en Europa, aquí en cualquier ciudad, aquí en Bogotá. El mundo tendrá muchas pruebas para ustedes, muchas tristezas. Pero anímense, hay otras versiones que dice, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Vamos a seguir entonces leyendo después de que nos dice el texto que Jesús estaba plácidamente dormido, incluso nos explica que tenía una almohada. Vamos a seguir leyendo en ese versículo 38, lo que nos dice. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Maestro, versículo 38, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. Y sabes, en un momento de prueba, a veces podemos dudar de la importancia que tenemos nosotros en el corazón de Dios. ¿Cuántos de nosotros en un momento de crisis, de dificultad, hemos entrado a oración y le hemos preguntado al Señor, Señor, nosotros te importamos? De verdad,
tú te has detenido a entender nuestra problemática, nuestra situación? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado quizás que el Señor no atiende a nuestro clamor? Que Dios es un Dios de indiferencias, que Dios es un Dios de lejanía. De alguna u otra manera nosotros dudamos en momentos difíciles de la bondad de nuestro Dios y podemos incluso sentirnos lejos de Él. Pero esta es la segunda cara de la moneda. Por un lado tenemos a Jesús, que dormía plácidamente en medio de una dificultad terrible de muerte, una dificultad en medio del océano, una dificultad en un lugar donde él no podía tener otra seguridad que no fuera la barca de madera. No las barcas de ahora que son hechas en metal, no las barcas de ahora que tienen fortaleza, que incluso dominan cualquier tipo de tormenta. No, la barca de la época de Jesús era una barca de madera frágil, quebradiza, fácilmente resquebrajable. Pero Jesús estaba dormido y los discípulos no. Los discípulos estaban angustiados, los discípulos lo despertaron, los discípulos tenían miedo, los discípulos le dicen: ¿a ti no te importa acaso qué es lo que nos está pasando? Pero yo quiero decirte que hay niveles de nuestro carácter que solamente van a poder ser desarrollados en el ojo del huracán. Solo van a poder ser desarrollados en los momentos de dificultad. Hay momentos en nuestro carácter en donde el Señor permite que vayamos al límite para que probemos si verdaderamente somos discípulos de Cristo. Es la fe de las personas que creemos en Dios la que se activa en este instante. La fe es entender que no vemos nada, que no sentimos nada, que no estamos evidenciando lógicamente, racionalmente que está pasando nada a nuestro favor. Pero la fe es decir: confío, creo, descanso. Duermo tranquilo, me levanto tranquilo, porque tengo la claridad y la certeza de lo que Dios está haciendo en mi corazón. No grito, no me angustio, no me pongo ansioso. Y si mi corazón de pronto en algún momento se siente inquieto porque la situación está verdaderamente difícil, entonces le digo al Señor lo que le dijo el salmista: reposa, alma mía, en el Señor. Reposa, reposa, alma mía, en el Señor. Recuerda, alma mía, quién es tu seguridad, quién es tu confianza, de dónde viene tu fe. La fe para los creyentes tiene un grado de incertidumbre, porque la fe para los creyentes finalmente no es saber lo que va a ocurrir, si este virus va a acabar con la humanidad, si este virus finalmente se va a terminar, si vamos a tener una vida llena de alegrías, de bendiciones, que después de la tormenta viene la calma. A veces no. Hay personas en el mundo que creían en Dios y esta enfermedad se los llevó. Nuestra fe no es circunstancial. Nuestra fe es la certeza de que todo lo que pueda pasar finalmente está bajo el control y la soberanía de Dios. Y que incluso si la muerte, que sería el peor de los panoramas, llegara a nuestra vida, nada, como dice Pablo, podría separarnos del amor de Cristo. Yo quiero que sigamos leyendo este texto. Versículo 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. ¿Sabes? Jesús nos modela algo importante. Son dos cosas. La primera, Jesús se convierte en un domador de tormentas. Jesús tiene autoridad para calmar la situación. El Jesús en el que nosotros creemos, el Padre en el que descansa nuestro hogar, nuestra familiaridad, del que somos hijos, domina las tormentas. Pero quiero decirte algo importante. Jesús no solo tiene la capacidad y la potestad de dominar nuestras tormentas. Jesús nos entrena para que a través de nuestra oración nosotros seamos capaces en Él de dominar tormentas. Él no solo lo hace, Él lo hace en nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos modelar por Él, Él domina las tormentas y nos convertimos en personas que tenemos autoridad sobre la tormenta. Y solo tenemos autoridad sobre
nuestras dificultades, sobre nuestras pruebas, sobre nuestro déficit económico, sobre el coronavirus, cuando hay paz en medio de esta dificultad. No vamos a vencer esta situación cuando aparezca la cura milagrosa de este virus. No vamos a obtener paz en esta situación cuando de alguna u otra manera llegue un cheque por 200 millones de pesos. Recuerdo, no, porque nuestra paz no es circunstancial. Nuestra paz llega cuando tengamos paz en medio de esta situación difícil. Cuando logremos experimentar interiormente confianza y credibilidad en Dios. Y por último, vamos a mirar entonces qué ocurre en el versículo 40 y 41. Luego Él les preguntó a los discípulos, ¿por qué tenían miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es ese hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Miren, yo me tomé el atrevimiento de traducir en el griego la palabra miedo, porque el Señor interpela esa situación y después de que calma la tormenta, trabaja en ellos, en su intimidad. Aprovecha que está a solas con los discípulos y les dicen, vengan, ustedes por qué tienen miedo y por qué dudaron, porque les faltó fe. Y la palabra miedo traduce deilos. ¿Y saben qué significa esa palabra? Infidelidad y cobardía. ¿Sabe qué les dice Jesús a los discípulos? ¿Ustedes por qué me están siendo infieles? ¿Sabe qué le dice el Señor a los discípulos? Ustedes por qué son tan cobardes. Ustedes han vivido conmigo, han experimentado milagros, han visto prodigios. ¿Por qué ustedes no están reposando en mí? Jesús interpela la fe. ¿Y sabes qué es la fe? La fe, por el contrario de la paz, es un proceso racional. La fe, al contrario de la paz, que es un proceso emocional, la fe es un proceso racional. Jesús quiere decirte hoy, entiende quién es tu Padre, entiende quién es tu Dios. Entiende de mi soberanía, de mi cobertura. Entiende que ya te he respaldado en momentos también muy difíciles, quizás más difíciles. Entiende que los milagros y prodigios que hice alguna vez en tu vida los podría repetir ahora si fueran mi voluntad. Entiende quién soy yo y sabrás controlar la tormenta. Finalmente, para que oremos, quiero decirte que el Señor hoy quiere que tú entiendas que la sanidad en este momento, que la tranquilidad en este momento, es que tú entiendas que aunque hay una tormenta a tu alrededor, no importa, porque Jesús está contigo en la barca. No importa, porque Él está ahí a tu lado, aunque quizás no lo sientas, aunque quizás no lo veas, porque de alguna manera solo estás viendo la autoridad de las olas, la autoridad del huracán, la autoridad de esta situación. Pero quiero decirte algo, Jesús en medio de esta tormenta está ahí contigo, está cubriéndote. Y quiero recordarte por último que nuestro llamado como auténticos discípulos de Cristo es ser obedientes, es acatar las normas, ser responsables con nuestra familia, ser una luz en medio de la oscuridad, de la duda, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la preocupación. Jesús hoy quiere que entendamos, tú y yo, que Él quizás no te va a permitir que salgas completamente limpio de esta situación. Quizás vamos a tener consecuencias, quizás se nos va a ver afectada nuestra economía, quizás algunos nos enfermaremos, pero Jesús quiere que tú entiendas algo. Puedes experimentar paz en la tormenta cuando tu corazón está confiado, descansa en Él, reposa en su corazón. Tú y yo podríamos estar en medio de la peor dificultad y aún así sentir que el Señor nos respalda, que su presencia es más que suficiente. Es por eso que Pablo decía al final, ustedes quieren matarme, pero ¿quién me separa del amor de Cristo? Ni la desnudez si me quitan el dinero, ni la muerte si vienen a asesinarme, ni la espada si vienen a atacarme. Nada me separa del amor de Cristo. Y si tenemos a Cristo, todo lo tenemos. Si tenemos paz, la tormenta deja de ser tormenta y se convierte en el mejor motivo para desarrollar y entrenar virtudes en nuestra vida que solamente podrían ser desarrolladas en un momento de crisis espiritual. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que se derrame en medio de la tormenta. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que tome el control de nuestra vida.
ahí donde tú estás, en tu casa. Cierra tus ojitos. Vas a hablar genuinamente con tu Padre. Vas a decirle a tu Padre lo que sientes en este momento. Padre, te necesitamos. En medio de este desierto y de esta prueba te anhelamos. En medio de esta dificultad clamamos tu nombre. Y pedimos tu intervención divina en nuestro interior. Trabaja en nuestra fe. Trabaja en nuestra confianza. Trabaja en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, trae a través de tu Espíritu Santo un kit espiritual que nos ayude a enfrentar estos momentos tan difíciles. Que nos ayude a ser lo suficientemente fuertes para sentir que es una oportunidad para compartir con los que más amamos. Para saber, Señor, qué es lo verdaderamente esencial en nuestra vida. En medio de la dificultad más grande, poder reposar nuestro corazón en ti. Poder descansar nuestro espíritu solo en ti.